Un buen entrenamiento de glúteos incluye variaciones de hip thrust, sentadillas, hinges y abducciones. El hip thrust, por ejemplo, nos ayuda a que el glúteo se mantenga en una tensión constante. La mayor activación ocurre cuando tenemos la cadera completamente extendida, paralela con el piso. Es un excelente movimiento porque al tener la rodilla flexionada vamos a minimizar ese trabajo en isquiotibiales y nos vamos a conectar muchísimo más con los glúteos. Y es un movimiento que permite un rango de movimiento súper grande de la cadera, más profundidad, por lo tanto permite que el glúteo se mantenga todo el tiempo activo. Continuando con los squats, que fueron por mucho tiempo los movimientos que se pensaba que eran los mejores para glúteos, pero que ya se ha identificado que son mucho más dominantes en cuádriceps. De todas maneras, es importante incluirlos entendiendo que los dominantes de glúteos son los hip thrust, por ejemplo, y todo lo que son variaciones de squats son dominantes en cuádriceps, y con unas pequeñas variaciones también lo vamos a sentir muchísimo en glúteos. Esto se los expliqué con mucho más detalle en este video en el que les digo cómo aumentar glúteos y no cuádriceps. Y aprovechando que estamos en la sección de squats y les mostré variaciones de ejercicios individuales, aprovechemos para responder esta preguntita que nos hace Karen. Nati, yo tengo un glúteo más levantado pero un poco más pequeño y el que está caído es más grande. En este caso, ¿cuál es el más débil? Depende. El más pequeño es más paradito, quiere decir que tiene un poco menos de grasa, posiblemente. El más grande, más caído, quizás tiene un poco más de grasa. De todas maneras, esto no significa que el pequeño o el grande sea más débil o más fuerte. Puede variar, puede que el pequeño sea más fuerte, puede que el que tenga un poquito más grasa sea más fuerte, ya eso lo tienes que identificar tú o definir cuál es el propósito. Si lo que quieres es reducir un poquito más grasa del glúteo que está más grande, entonces a ese es al que le vas a aplicar un poquito más de repeticiones durante el entrenamiento de movimientos individuales. Recuerda que entre más músculo tenemos en cierta zona, vamos a ir quitando el espacio a la grasita, por ende se va a ver un poco más pequeño, pero con una apariencia más levantada y más pegadita. El hinge, que es traducido al español así textual, es como bisagra, lo que utilizan las puertas como para abrir y cerrar. Básicamente es ese movimiento base que se aplica en todos los movimientos de deadlift, peso muerto, con la espalda siempre muy neutra, sin hacer arcos de ningún tipo, muy neutra, y el empuje siempre desde la cadera. Ahí es la clave, enfocarnos en ese empuje siempre desde la cadera con espalda neutra. Y este movimiento base tiene muchas variaciones como estas que son súper espectaculares para glúteos. También se van a sentir en isquiotibiales, pero con ese empuje concentrado desde la cadera se siente brutal en glúteos. Y el 85% de la ganancia de los glúteos viene principalmente de los hip thrusts, los puentes, los squats, los deadlifts o peso muertos, y el 15% que muchas veces se olvida viene de las abducciones, que se enfoca principalmente en glúteo alto, y no lo podemos olvidar porque estos son los que nos van a permitir que se nos haga una curvita desde arriba, a diferencia que si nos concentramos únicamente a trabajar la parte baja, se van a ver aquí más agachaditos solamente porque nos enfocamos en estos movimientos que trabajan el glúteo desde abajo. Y para que profundices un poquito más de cómo construir el glúteo desde arriba, tienes que ir a ver este video porque ahí te refuerzo esta información.